del pensamiento de este filósofo y psicólogo estadounidense, William James. Bueno, hasta este momento, en cuanto al origen de la religión, bueno, nos hemos referido al pensamiento de un teólogo y filósofo como fue Taylor, ¿verdad? Luego, pues consideramos las ideas de un médico psiquiatra, como fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Luego entramos a considerar el pensamiento de otro filósofo. En este caso, pues estamos hablando de Karl Marx y su materialismo y ateísmo inspirado por ideas estrictamente políticas y sociales. Y el día de hoy, pues vamos a darle la oportunidad de que nos diga algo al respecto este autor estadounidense, William James. James nació en New York en el año de 1842 y falleció siempre dentro del contexto de los Estados Unidos en el año de 1910. Ahora, ¿quién era? ¿Quién fue William James? Bueno, vamos a comenzar diciendo que James estudió medicina en la Universidad de Harvard, orientado fundamentalmente hacia la biología y también la fisiología, ¿verdad? Si recordamos que la biología es el estudio de los organismos en términos generales y la fisiología, pues es la disciplina que se encarga de entender el funcionamiento de las diferentes partes en que los organismos están divididos. Ahora bien, la familia, pues fue una familia que tenía pues la oportunidad de viajar por razones profesionales muchas veces del padre. Y entonces, por esa razón, al viajar casi constantemente, sobre todo por Europa, pues estudió también en diversos países como Alemania, donde estuvo un poco más de un año y medio, si no mal no recuerdo. Ahora, William James heredó de su padre el interés por lo espiritual y tenía una enorme estima por la fe y una tendencia también bastante particular hacia el misticismo, ¿verdad? Entendiendo por misticismo una eh, inclinación, digamos, hacia mantener una relación muy estrecha con el misterio, ¿verdad? Con aquello que está por encima, digamos, de esta realidad material, de este universo material del cual somos parte. Entonces, podemos decir que aunque no hubo, digamos, una práctica religiosa muy grande dentro de la familia de James y en la vida misma de él, pues de despreciar el aspecto espiritual, pues tampoco era algo que iba eh, con su entorno familiar y con él mismo, ¿verdad? Obviamente el trasfondo, digamos, religioso, si podemos llamarle así, pues era un trasfondo protestante. Como pues lo sabemos, Estados Unidos es una nación, es un país donde el protestantismo es la religión dominante. El catolicismo, pues, es realmente una verdadera minoría, ¿verdad? Es decir, de hecho, podemos recordar en ese sentido que hasta John F. Kennedy
pues Estados Unidos tuvo un presidente católico, ¿verdad? De ahí hacia atrás en su historia, todos los presidentes fueron protestantes, ¿verdad? Y entonces, perteneciendo pues a una nación donde el protestantismo es la religión dominante, pues cuando hablamos, digamos, de lo espiritual y hablamos de la fe y del misticismo en William James, tenemos que tener en mente al protestantismo. Sin embargo, su enorme interés por la ciencia, pues lo llevó a experimentar una especie de crisis respecto a lo espiritual y respecto a la religión en términos más específicos, ¿verdad? Ahora, William James es reconocido por una parte como un filósofo, ¿verdad? Aquí tenemos dos de las obras que él publicó relacionadas estrictamente con la filosofía. Pragmatismo es la obra de 1907 y el significado de la verdad, una obra de 1909. Ahora, desde el punto de vista filosófico, William James pertenece a una corriente que recibe el nombre de pragmatismo. Ahora, el pragmatismo, debemos aclarar, es la filosofía dominante en el contexto de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Eh, Esta forma de ver el mundo, de ver al hombre, de considerar, bueno, la cultura en términos generales, bueno, no importa, digamos, si la gente no sabe nada del pragmatismo, ni siquiera haber oído nunca esa palabra. Sin embargo, en general, la cultura, el pensamiento estadounidense es un pensamiento de carácter pragmático. Ahora, la palabra griega pragma, pues significa varias cosas, ¿verdad? Por una parte significa cosa, significa objeto, y por la otra, esa misma palabra griega significa acción o acto. Y entonces, esto quiere decir que el pragmatismo eh, es una corriente filosófica que insiste en que la relación con los objetos es lo primordial, es lo más importante. Y por supuesto, la acción que podemos los seres humanos también tener en relación con los objetos. En ese sentido, es una filosofía sumamente particular, porque como podemos recordarlo, los filósofos desde la Grecia antigua, pues han estado interesados más que todo por saber qué son las cosas, qué es la realidad, ¿verdad? Y en ese sentido, las preguntas propias, digamos, del ámbito de la filosofía, siempre empezaron con la pregunta, ¿qué es, verdad? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? En fin, pero con el pragmatismo estamos ante una filosofía que, como dije, enfatiza la relación que el hombre tiene con las cosas, ¿verdad? Es decir, eso es realmente lo más importante para esta corriente filosófica estadounidense, ¿verdad? De modo que el pragmatismo no se pregunta tanto, digamos, qué es la mesa o qué es la silla, sino fundamentalmente le interesa la relación que nosotros tenemos con esos
muebles, que lo consideran lo más importante, ¿verdad? Es decir, pues una sirve para poner objetos encima, y la otra sirve para sentarnos en ella. Entonces, esas acciones que llevamos a cabo con las cosas y con los objetos son para el pragmatismo lo más importante, ¿verdad? Por ello es que a veces el término pragmatista ha venido a ser sinónimo de práctico, ¿verdad? Es decir, el hombre práctico que no está interesado realmente en cuestiones metafísicas, que no está interesado tanto en el ser de las cosas, sino más bien en su utilidad. Y esta manera, digamos, de entender entonces el pragmatismo como una actitud práctica frente al mundo y frente a las cosas, pues se justifica, digamos, en gran medida. Y por supuesto, cuando el pragmatismo se ocupa de la verdad, pues tampoco entra, digamos, en definiciones de carácter metafísico, sino que la verdad está estrechamente relacionada con la solución de problemas, ¿verdad? Es decir, si una propuesta eh, es útil para resolver problemas, entonces esa propuesta es verdadera, ¿verdad? Es decir, que el pragmatismo no cree, pues, en la existencia de una supuesta verdad como lo creía Platón, eh, y que la filosofía va tras la búsqueda, digamos, de ella. Es decir, el pragmatismo entonces asocia la verdad de cualquier hipótesis, la verdad de cualquier teoría con la solución de problemas, ¿verdad? Si soluciona problemas, entonces es verdadera aquella propuesta teórica, aquella hipótesis. Es decir, que es en el mundo práctico otra vez donde el pensamiento viene a tener su validez, para decirlo en una sola palabra. Lo demás, pues es considerado prácticamente como una especie de pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, esta idea realmente del pragmatismo, esta escuela pragmatista, va a ser dominante cuando William James aborde lo relacionado con la religión, ¿verdad? Porque hay que decir una cosa, James no terminó nunca, digamos, de despreciar la religión. eh, Sus puntos de vista, como los vamos a ver, son muy particulares, diferentes, digamos, a las otras propuestas que hemos examinado, pero estemos de acuerdo con él o no estemos de acuerdo con él, pues la cuestión es que nunca condenó la religión, nunca procuró hacerla desaparecer, porque digamos desde el punto de vista práctico, algo tenía la religión que hacer, que aportar en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, no hay que olvidarlo, hay que mantenerlo en mente. Pero por otro lado, también William James es reconocido como psicólogo en el contexto estadounidense. De hecho, se le reconoce como el fundador de la psicología como ciencia en el contexto estadounidense. Y la corriente psicológica, digamos que gente como William James desarrolló en el contexto de los Estados Unidos, recibe el nombre de funcionalismo, ¿verdad? Porque la preocupación fundamental, digamos, de estos psicólogos, bueno, no es tratar de explicar qué es la mente, qué es, digamos, el pensar. El qué es, como ya dijimos, pues es una preocupación metafísica, ontológica,
que a esta gente realmente no le quita el tiempo. Entonces, la pregunta, en lugar de preguntarse qué es la mente, es ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Cuál es la función, digamos, de la mente humana? Porque todo lo que nos integra, pues tiene realmente una función. El hígado, pues tiene una función, ¿verdad? El corazón tiene también una función. Y por supuesto, si el ser humano ha desarrollado la capacidad de pensar, la cuestión es, ¿para qué? Es decir, el pensamiento, ¿qué función realmente juega y tiene la mente humana, la capacidad racional del ser humano? ¿Cuál es la función que viene realmente a desempeñar en la vida de los seres humanos? Y el funcionalismo responde que la inteligencia del ser humano pues se ha desarrollado con el propósito de encontrarle solución a las dificultades que enfrentamos para vivir, a las dificultades y a los problemas que hallamos para asegurar nuestra existencia en el mundo, ¿verdad? Y entonces, esta idea, digamos, tanto del pragmatismo como de la psicología funcionalista, son realmente muy, muy, muy importantes, como lo vamos a ver, para las opiniones que Williams James desarrollará alrededor del tema que aquí nos interesa. Y las obras y los textos sobre la religión, escritos y publicados por William James, pues son varios. Aquí mencionamos por una parte la obra de 1897 que lleva como título La voluntad de creer. Y la segunda, Las variedades de la experiencia religiosa, ¿verdad? De estas dos obras hemos extraído las ideas centrales que vamos a compartir, que vamos a examinar y que provienen de las ideas de James sobre la religión. Bueno, la voluntad de creer enfatiza esa tendencia, digamos, que el ser humano tiene hacia la fe, que James la ve como originándose en nuestra propia voluntad, ¿verdad? Entonces, el creer, bueno, es un asunto que atañe a los seres humanos. Hay una verdadera y auténtica necesidad de creer en algo que esté por encima, digamos, de nosotros, la necesidad de creer en algo absoluto. ¿Mm? Y entonces aquí la cuestión no es eminentemente teórica, otra vez, sino eminentemente práctica, porque la voluntad es eso, es simple y sencillamente algo que nos conduce a actuar, a tomar decisiones. Y entonces, creer desde el punto de vista de William James es algo que pertenece, digamos, a la tendencia humana a tomar decisiones. Ahora, ¿en qué se cree? Bueno, este es un asunto que William James no va a ponerse a discutir, porque como decimos, la pregunta de qué es lo que se cree, ¿verdad? Cuán real es lo que se cree, no es algo, insisto, que le preocupe al pensamiento pragmatista ni a la psicología funcionalista, ¿verdad? Se puede creer prácticamente en cualquier cosa, ¿verdad? Y de ahí pasa a el tema del segundo libro que estamos mencionando aquí, las variedades de la experiencia religiosa. Es decir, esa experiencia religiosa, pues adquiere muchas maneras, digamos, de manifestarse, muchas maneras de concretarse,
Y James va a hacer entonces un análisis de las variedades que esa experiencia religiosa pues manifiesta en los seres humanos, ¿verdad? Ahora bien, James juzga la religión desde dos perspectivas completamente diferentes. Primero, juzga la religión desde un punto de vista institucional y por otro lado, la religión desde un punto de vista estrictamente personal e individual, ¿verdad? Institucionalmente hablando, dice James, pues estamos haciendo referencia a todo aquello a nivel de organizaciones que la religión ha generado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Todas las religiones han terminado convirtiéndose en organizaciones sumamente complejas, ¿verdad? Es decir, si hablamos, digamos, del cristianismo, pues recordamos de qué modo la denominada hoy Iglesia Católica Romana, pues se fue convirtiendo en una enorme organización con funciones, con puestos, con una jerarquía, pues, ¿verdad? Y del protestantismo en términos generales, pues podemos también decir exactamente lo mismo. Es decir, las iglesias, tanto las iglesias históricas como la luterana, la anglicana, en fin, pues bueno, se convirtieron andando el tiempo en organizaciones verdaderamente complejas, ¿verdad? Y ya no hablemos de las otras denominaciones, como solemos llamarles, ¿verdad? Como la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, es decir, las iglesias pentecostales en términos generales. Bueno, se han convertido en enormes organizaciones, ¿verdad? Con compuestos, funciones para cada uno de los profesionales, digamos, que integran esas estructuras, con salarios, en fin, etcétera. Y entonces, William James asegura, pues, que el aspecto institucional de la religión no es algo de lo cual él se vaya a hacer cargo, porque estamos hablando aquí de culto, de misa, de servicios, de sacrificios, del desarrollo, digamos, de disciplinas de carácter teológico, de rituales que han ido desarrollándose con el paso del tiempo y una compleja organización eclesiástica. Desde ese punto de mira, la religión, dice James literalmente, no es otra cosa que el arte de obtener el favor de los dioses. No importa cuáles sean esos dioses, ¿verdad? Entonces, estamos aquí ante eh, una manera, pues una forma de obtener el favor de la divinidad, cualquiera que esa divinidad sea y de la manera como los seres humanos, pues organizacionalmente lleguen a entender y a definir lo que es la divinidad. Entonces, el énfasis, digamos, del pensamiento de William James es en realidad la religión a un nivel personal, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera él admira, porque la religión es en realidad algo privado, dice William James. Es un asunto muy individual, muy de cada quien, y tiende realmente a una relación con la divinidad. De nuevo, no importa cómo y de qué manera se entienda esa divinidad. Y para él es realmente la reacción total
ante la vida, ¿verdad? Ahora, esto es algo que William James admira de todos aquellos que han sido fundadores de una religión o de un movimiento religioso. Admira, digamos, la relación a nivel personal que llegaron a tener, ¿verdad? Por mencionar, digamos, a algunos, bueno, recordaríamos aquí rápidamente a Mahoma, a los patriarcas de Israel, digamos, a Moisés y, por supuesto, a Jesucristo, ¿verdad? Sí, la gran admiración, digamos, que James tiene, digamos, por estos personajes fundadores, es precisamente la relación que mantuvieron con la divinidad tal como ellos la entendieron, tal como ellos la concebían y entendían, ¿verdad? Y entonces eso es realmente lo que él enfatiza en términos generales en cuanto a la creencia, en cuanto a la religión en términos generales. Entonces, es la reacción total ante la vida, de modo que la religión es algo sumamente serio, digamos, para William James, algo sumamente serio, ¿verdad? Grave, para poderlo decir en otras palabras, puesto que es una reacción de nuestro todo, ¿verdad? Ante el todo que es precisamente la vida, ¿verdad? Ahora, según él, en esta manera personal, individual de ver la religión, Dios no importa cómo se entienda ni se conciba otra vez. Ese Dios viene a ser un auténtico instrumento, ¿verdad? No hay aquí un Dios al que servimos, ¿verdad? Sino un Dios del que nosotros echamos mano. Es decir, nosotros nos servimos de Él. Esta frase que hemos colocado aquí es literal del pensamiento y de la obra de William James. Dice, Dios no es conocido, tampoco comprendido, es simplemente utilizado. Es decir, aquí tenemos pues una influencia muy clara del pensamiento pragmatista, ¿verdad? Todo aquello con lo que el ser humano realmente entra en contacto a nivel teórico, en este caso Dios, pues tiende definitivamente a convertirse en un instrumento para la solución de problemas y de dificultades, ¿verdad? Y a William James le queda realmente muy claro, ¿verdad? Que así como recurrimos a instrumentos como el martillo, como el desarmador, para solucionar ciertos problemas, de la misma manera recurrimos a Dios para resolver otra clase de dificultades, otra clase de obstáculos que encontramos definitivamente en nuestra vida, sobre todo pues como parte, digamos, de este gran universo, como parte, digamos, de la vida existente, digamos, en este universo. Entonces, la idea realmente central aquí es que somos nosotros, es el creyente, digamos, es quien está relacionado religiosamente con la divinidad, quien hace uso de Dios, encontrando, digamos, en esa creencia precisamente ciertos beneficios, para decirlo en una sola palabra. Ahora, en este sentido, la pregunta es, ¿cuál es el criterio, digamos, que propone William James para validar la religión, para aceptar, digamos, la tremenda realidad que la religión es, ¿verdad? ¿Cómo se valida? Es decir, ¿cómo se justifica, pues, nuestras creencias religiosas en términos generales? Y aquí tenemos
algunos puntos en los que queremos insistir para tratar de entender mejor lo que James está diciendo. Por un lado, dice que toda religión tiene, por lo tanto, dos creencias básicas. En primer lugar, que existe una realidad no visible más real que la tangible. Y además, que podemos llegar a ser más felices si nos amoldamos a ella. Entonces, este principio es sumamente importante en el análisis y en la propuesta que James está haciendo sobre la religión. Hay una realidad que está por encima, digamos, de esta. Más allá de lo que vemos, más allá de lo que observamos, más allá del mundo puramente físico y material, hay una realidad superior. Eh, como ya lo vimos, no es cuestión de entender, no es cuestión de comprender, sino simple y sencillamente de aceptar la existencia de esa realidad superior, ¿verdad? Es la voluntad humana la que se propone creer en esa realidad espiritual intangible. Y por otro lado, también el ser humano llega a la conclusión de que su felicidad depende en gran medida, ¿verdad? Si nos amoldamos a esa realidad, ¿verdad? Si de algún modo le obedecemos, entre comillas, si nos ajustamos, digamos, a ella. Recordemos que la felicidad, pues, ha sido un tema muy recurrente en el área, digamos, de la vida humana. Ya desde los viejos filósofos de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, la cuestión de la felicidad, pues, ha sido algo, digamos, aceptado. Eh, en una sola palabra, toda acción humana desde la perspectiva, digamos, de la filosofía tiende realmente a la búsqueda de la felicidad, tiende realmente hacia la felicidad. No importa cómo defina cada uno la felicidad, cómo trate realmente de entenderla, ¿verdad? Pero se trata en cualquier caso de un estado de profunda satisfacción, ¿verdad? Claro, la religión lo que ofrece, digamos, no es únicamente una satisfacción aquí y ahora, sino algo que va a ir también mucho más allá del tiempo, mucho más allá de la vida en este mundo, ¿verdad? Entonces, la cuestión de la felicidad ha sido tan importante en general en el pensamiento occidental y también en otras culturas, digamos, como las culturas orientales, la felicidad no deja realmente de estar fuera, digamos, de los intereses del ser humano. Entonces, tan importante, digamos, es la cuestión de la felicidad que la Constitución de los Estados Unidos de América la reconoce como un derecho, ¿verdad? Si recordemos lo que la Constitución estadounidense dice, ¿verdad? Aparte del derecho a la vida, pues también reconoce el derecho a la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Es decir, por lo menos la búsqueda de la felicidad es un derecho que le pertenece a cada persona y a cada individuo. Y entonces para James, la religión viene a jugar un papel muy, muy, muy importante en la búsqueda de una vida feliz, ¿verdad? Bien, en este caso es necesario examinar lo que James piensa acerca de la conversión, ¿verdad? La conversión, según él, puede ser instantánea, momentánea, o puede consistir en un proceso más o menos largo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y puede llevar algún tiempo. Entonces, ya se trate de una conversión considerada instantánea
o de una conversión como proceso que ha tenido una cierta duración. En todo caso, James dice que la conversión no es otra cosa que un asentimiento emotivo hacia lo divino. Entonces, lo que ocurre, digamos, con el converso, con quien llega realmente a tener esa experiencia religiosa, es que comienza a experimentar una paz y una armonía con su entorno, ¿verdad? Probablemente antes, pues veía muchas dificultades alrededor, muchas amenazas, en fin, etcétera, pero la conversión viene a proporcionar de un sentimiento de paz y de estar en perfecta armonía con todo lo que rodea al ser humano. Pero también la conversión lleva a los individuos a percibir verdades que a veces resultan incomunicables. Es decir, aquí estamos realmente ante experiencias, entre comillas, de carácter místico, ¿verdad? Recordando pues que el misticismo es esa tendencia hacia mantener una estrecha relación con lo absoluto, con lo misterioso, ¿verdad? Entonces, tratándose de algo místico, pues resulta que no se pueden comunicar esas verdades que se han descubierto gracias a la conversión, ¿verdad? Eh, el mundo interno y el mundo externo comienzan a adquirir un sentido y una belleza que antes pues no tenían. Es decir, el ser humano encuentra entonces a partir de la conversión religiosa una verdadera razón de ser para sí mismo, para su vida, para todo lo que hace, para todo lo que tiene que hacer en este mundo, ¿verdad? De tal manera que hay aquí pues el descubrimiento de una meta, digamos, de un sentido para la vida, una razón realmente para vivir, para decirlo en una sola palabra. Bueno, pero James también dice que en virtud de la conversión, el individuo puede llegar a experimentar estados alterados de conciencia, ¿verdad? Escuchar voces, ver luces, tener alucinaciones, eh, y experimentar una sensación de júbilo que afirma, que le dice que es un yo completamente nuevo. Es decir, hay una renovación, digamos, del yo. Hay una renovación aquí a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones y de los sentimientos que llevan realmente al individuo a convencerse de ser otro, de ser otra persona, de ser otro individuo y de que su vida sea algo completamente diferente y distinto de lo que había sido hasta ese momento. Entonces, concluye, concluye James con que el valor de la religión es evidente, se muestra, porque viene a satisfacer una profunda necesidad del ser humano, que es imperativa, la necesidad de dotar de sentido a la propia existencia. Entonces, desde ese punto de mira, la religión viene a jugar un papel muy, muy, muy importante en la vida de los hombres. Insisto, no hay realmente una preocupación, un análisis aquí sobre la existencia de Dios, sobre los documentos, digamos, que las religiones tienen como base, como fundamento, pues todo eso pertenecería
a la religión institucional que no le interesa a William James. Se queda entonces en el ámbito estrictamente psicológico y llega realmente a afirmar que la religión es una auténtica necesidad para el ser humano como parte de aquellos instrumentos, como parte de todas aquellas cuestiones en las que nuestra vida se apoya para enfrentar los retos de la vida y los desafíos que la existencia nos impone.